Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar el contenido temático de la lección número 7. Seguimos con esta lección titulada Aprendizaje. Voy a poner esto en modo presentación y vamos a ir viendo cada diapositiva. Introducción. En la lección anterior revisamos el concepto de aprendizaje por competencias, así como algunas técnicas de estudio. Vimos los organizadores gráficos, cuáles eran. Sin embargo, es posible que como alumno ninguna de estas técnicas fuese capaz de auxiliarte en el aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que cada persona aprende o comprende las cosas de diferente manera. En esta lección estudiaremos los diferentes estilos de aprendizaje, así como las inteligencias múltiples que existen, de modo que podrás identificar cuál es el estilo que se adapta mejor a tu persona y qué capacidades posees. La finalidad de esta revisión es que descubras la mejor metodología para hacer frente a los diversos contenidos que tendrás por contendidos que tendrás que comprender. ¿Sí? Vamos a revisar esta parte y vamos a tratar de identificarnos nosotros con nuestro estilo propio de aprendizaje, ¿sale? Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que son los indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes del aprendizaje. Seguramente habrás notado que ninguna persona aprende de la misma manera. Existen personas que pueden recordar algo fácilmente con solo ver un esquema o haber leído algunas cuantas veces un libro. Por otro lado, hay quienes prefieren realizar las actividades para poder recordar el procedimiento. Por ejemplo, al intentar manejar u operar alguna máquina. Sí, hay personas que viendo cómo alguien más maneja, aprenden a manejar, y hay personas que forzosamente necesitan tomar el volante para aprender a manejar. ¿Sí? Todos aprendemos de formas diferentes. Del mismo modo podemos encontrar personas que aprenden con un simple hecho de escuchar alguna conferencia o un audiolibro. ¿Sí? Hay personas que tienen esta capacidad. Yo personalmente no tengo esta capacidad de aprender únicamente viendo o escuchando. Más adelante vamos a ver esto. Estilos de aprendizaje. Pues bien, en pocas palabras, estos son los estilos de aprendizaje y de acuerdo al psicólogo Richard Bandler, podemos clasificarlos en tres, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Y vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Visual. Es la posibilidad de adquirir conocimientos mediante imágenes, bien sea de videos, de gráficos, como lo estuvimos viendo la lección pasada, fotografías, mapas. Mapas también se refiere, bueno, supongo que a los mapas como tipo conceptuales o también a los que hablan ya, bueno, son de geografía, ¿no? Y imágenes. De manera que las personas que aprenden mediante el aprendizaje visual se les hace más comprensible el tema si tienen delante una imagen. Es decir, que dichas personas tienen una mayor velocidad de aprendizaje si utilizan imágenes. Seguimos con el aprendizaje auditivo, que se enfoca principalmente en la comprensión y asimilación de la información a través del sistema auditivo, de manera que está representado por el oído y todas las partes internas. Muchas de las personas que utilizan el sistema de representación auditivo como método principal para adquirir y absorber mejor los conocimientos, lo hacen a través de audiolibros, clases magistrales, podcast o incluso leyendo en voz alta para memorizar datos. Si hay personas que únicamente oyendo aprenden, a mí también se me vuelve muy complicado aprender únicamente oyendo. Y tenemos el kinestésico. El aprendizaje kinestésico es más lento que el visual y el auditivo. Con otros estilos podemos aprender una larga lista de números y palabras, pero posiblemente en pocos días las habremos olvidado. El aprendizaje kinestésico, sin embargo, se queda grabado a un nivel más profundo, esto es muy importante de mencionar, haciendo que sea difícil que se olvide o se perturbe, siendo en algunos casos para toda la vida incluso. Las personas con un desarrollo del estilo de aprendizaje kinestésico les gusta tocarlo todo. Suelen expresar sus emociones con movimientos. Suelen ser personas inquietas. Cuando leen se mueven constantemente y en ocasiones les cuesta concentrarse en su tarea. Necesitan sentirse involucrados en lo que están aprendiendo. Si la teoría es muy amplia, les cuesta más de lo normal y se suelen cansar antes. El pronto aburrimiento sobre una materia suele ser predominante en este estilo. El aprendizaje kinestésico es el típico de los laboratorios, donde podemos probar mediante ensayo y error
multitud de situaciones, algo que los estudiantes kinestésicos valoran y mucho. Nos encontramos ante un estilo de aprendizaje que no se les da el peso que se debería dar en los centros escolares. Decimos esto porque a este tipo de alumnos que tienen un estilo preferente kinestésico no se les trata de una manera igualitaria. Actualmente existen una mayor inclinación sobre los estilos visual y auditivo. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que las escuelas se basan únicamente en lo visual y en el auditivo y no llevan a la práctica, eh, pues sí, muchas cosas que tal vez de esta forma sería más fácil aprender, ¿sí? Yo, por ejemplo, vuelvo a repetir, en la lección pasada lo dije, eh, y casualmente aquí vuelve a tocar el tema. En mi carrera nosotros nos basamos mucho en prácticas de laboratorio, sí, porque el aprendizaje que aprendemos en el laboratorio es mucho más enriquecedor que únicamente si nos basamos en la teoría, sí, la práctica, bueno, pues como dicen por ahí, ¿verdad? Que la práctica es al maestro, es muy importante, sí, entonces yo creo que más de una persona nos identificamos con que somos personas a los que les gusta el estilo de aprendizaje kinestésico. ¿Qué estilo es el mejor? No existe ningún estilo mejor que otro, ya que todo depende de la persona, ¿sí? Habrá quien diga, yo soy más visual, yo soy más auditivo, bueno, sí, es posible. Se dice que el estilo kinestésico permite recordar lo aprendido durante mucho más tiempo, por lo que podría parecer que es el mejor estilo. Sin embargo, no es así, ya que hay personas que tienen la misma capacidad de recordar a largo plazo mediante los estilos visual y auditivo. Un dato importante es que en el estudio siempre nos toparemos con elementos de los diferentes estilos de aprendizaje. Mapas mentales, videos, actividades que impliquen manipular objetos, es decir, muchas veces nuestro aprendizaje va a o va a estar implicado con estos diferentes tipos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahora sí que vamos a tener que dominar un poquito de cada cosa para poder aprender de la mejor manera. Por lo que algunas cosas pueden ser más fáciles para unos, pero complicadas para otros, ¿sí? Es por eso que hay algunas cosas que decimos, yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno en esto. Ah, bueno, es que tienes tú desarrollada esa habilidad, ¿sí? Ahora hablemos de lo que son las inteligencias múltiples, ¿sí? El aprendizaje también implica el manejo de las inteligencias múltiples. Al igual que en los estilos de aprendizajes, las personas también se diferencian por poseer capacidades diferentes. La inteligencia se define como la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. Cada persona posee una inteligencia diferente. Sí, esto es bien importante de mencionar. Todos somos inteligentes pero a nuestra propia manera. Por eso comprenden la realidad de distinta forma. Howard Gardner menciona que los humanos contamos con 8 inteligencias, aunque nadie las presenta en la misma combinación. Y supongo que también proporción, aquí lleva la palabra proporción también, ¿sí? Porque tenemos una combinación y una proporción diferente de inteligencias. Es decir, unas destacan más que otras en cada persona. Y vamos a empezar a ver cada uno de estos tipos de inteligencia, a ver con cuál nos sentimos identificados, ¿sí? Pueden ser varias, digo, todos tenemos inteligencias, podemos tener unas más desarrolladas que otras, pero es importante que, o a mí me gustaría mucho que en la medida que lo vayamos viendo, ustedes digan, ah, yo me siento muy identificado con eso, ¿sale? Estaría muy bien. Capacidades implicadas de la inteligencia lingüística, que es la primera. Comprende el orden y el significado de las palabras en la lectura, escritura y también al hablar y escuchar. Algunas de las habilidades relacionadas con esta inteligencia es hablar y escribir eficazmente. Y los perfiles profesionales es para personas que se dedican a la política, poetas, escritores, etcétera. ¿Sí? Esta es la inteligencia lingüística. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con la inteligencia lingüística? Después pasamos a la inteligencia lógica matemática. Algunas de las capacidades que implica es capacidad para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Algunas habilidades relacionadas son realizar cálculos, relacionar conceptos abstractos y resolver problemas. Esto es muy del mundo de la ingeniería, pero también están, por ejemplo, las personas que se dedican a estudiar economía, a los científicos, aquí es donde entro yo, etcétera.
¿Ustedes se sienten identificados con esta inteligencia lógica matemática? Después tenemos la inteligencia espacial. Implica capacidad para visualizar estímulos en el espacio y diferenciar sus características. Y bueno, habilidades relacionadas es el sentido de orientación y ubicación. Los perfiles profesionales para este tipo de inteligencia son las personas que se quieren dedicar a la arquitectura, a la geografía, siento que la topografía va dentro de geografía, etcétera. Después tenemos la inteligencia musical, esto es pues algo muy interesante. Las capacidades implicadas es la capacidad para escuchar, para cantar, para tocar instrumentos. Yo me fascino mucho con las personas que saben tocar algún instrumento. Se me hace algo que yo mm, me gustaría hacer, pero aunque no lo he intentado, siento que tampoco podría. Se me hace muy complicado. Tampoco yo tengo ese don de canto. Hay personas que nacen con una capacidad de canto increíble. Eso ya es algo, no sé si decir que de nacimiento, no sé, pero hay personas que cantan hermoso. Habilidades relacionadas, crear y analizar música. Esto es una de sus habilidades, de sus muchas habilidades. Y desde luego los perfiles profesionales son los músicos, los compositores, críticos musicales, etcétera. ¿Alguno de ustedes se considera que es una persona que tiene esta inteligencia musical? Después tenemos el corporal cinético, que es capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación ojo-mano y equilibrio, es decir, personas que son físicamente muy hábiles. Las habilidades relacionadas son utilizar las manos para crear y hacer reparaciones, expresarse a través del cuerpo y bueno, algunas de las perfiles profesionales son las personas que se dedican a la escultura, los cirujanos que tienen ese pulso tan delicado, ¿verdad? Los actores, los bailarines. Yo aquí también metería a muchos deportistas. De hecho, aquí la imagen es como que eso, ¿no? De deportes extremos. Aquí también yo metería a los deportistas. Después tenemos la inteligencia interpersonal, que implica trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Sus habilidades son capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Es decir, tener esa capacidad para relacionarte con las personas, para entenderlas, para ayudarlas. ¿Sí? Y los perfiles profesionales son las personas que se dedican a la administración, a la docencia, de todos los maestros, las personas que estudian psicología, los terapeutas, etcétera. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, que es hacia uno mismo. Capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidades relacionadas, meditar, exhibir disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. Más que perfil profesional de esta inteligencia, yo diría que es más bien como las cualidades que adquieres o como te ves cuando eres así, que somos individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Y bueno, esta última diapositiva que dice conclusión, ¿qué hacer para aprender? Aquí viene un diagramita y que dice reconoce lo que ya sabes, esto es pues la conclusión del tema, hay que reconocer lo que sabemos, hay que identificar la información que a nosotros se nos hace que es relevante, analizarla y comprenderla, reflexionar y buscar relaciones de dicha información, complementarla, aplicar lo aprendido en tareas específicas, medir nuestro desempeño es muy importante, mejorar mejorar el proceso y seguir aprendiendo. Viene inclusive aquí entre signos de admiración porque es como emotivo, ¿no? Esto es parte del aprendizaje, bueno, pues sigue aprendiendo. Y no olvides también aprender a hacer y ser. Y con esto, chicos, estaríamos terminando la lección número 7. Me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son las inteligencias con las que se sienten identificados. Em, Supongo que ya tendremos oportunidad de desarrollar todas estas habilidades más tarde o de alguna forma como darnos cuenta de ello en nuestras futuras actividades, ¿no? Como siempre, si tienen alguna duda, déjenmela en el foro y yo a la medida de lo posible les estaré respondiendo.
Nos vemos, hasta luego.